En primer lugar, doy la bienvenida presencial y virtual a todos los que estáis aquí presencialmente, que no sois pocos, y es muy agradable ver que todavía podemos reunirnos en acontecimientos como este. Vamos a proceder a inaugurar, voy a decir unas muy breves palabras acerca de este sexto Congreso Internacional de Crítica del Mito y que además trata sobre un asunto que es sin duda fascinante, la comunicación entre la ficción científica o ciencia ficción, como se conoce entre nosotros. Ficción científica, decíamos, solo los más antiguos. Había un catedrático aquí que se ponía muy enfadado cuando alguien decía ciencia ficción, decía, es ficción científica. Y digo, bueno. Bien, pues yo quería comenzar saludando y expresando mis mejores deseos a los que han hecho posible este congreso, que en tiempos de pandemia no es cualquier cosa, sino que es una cosa muy importante. Quiero saludar a todos los que estáis aquí, y especialmente a las dos personas que nos van a acompañar. La primera de ellas es José Manuel Losada, que es el muy responsable de que estemos aquí hoy todos juntos, y la persona que ha coordinado el Congreso y a quien debemos no solamente el Congreso, sino el impulso intelectual para seguir profundizando y conociendo mejor esta área fascinante de no solo de la literatura, de las artes en general, que es la crítica del mito, la mitocrítica. Pues Manuel, cuando tú quieras, pues te escuchamos. Muchísimas gracias, señor vicerrector. Buen amigo, hace ya 27 años que nos conocemos y desde entonces no he hecho sino aprender lo que es el servicio al departamento, a la facultad, a la universidad. Muchísimas gracias por su presencia. Cuando anunciamos este congreso en noviembre del año pasado, nadie podía imaginar que íbamos a sufrir esa pandemia en marzo. Y cuando estábamos pasando a través de esa pandemia, nunca imaginábamos que íbamos a tener por delante una especie de utopía, no, de distopía de ciencia ficción más que mitología. Pensábamos que íbamos a hacer el sexto congreso, que iba a seguir la serie Mito y subversión en la novela contemporánea, Mito e interdisciplinariedad, Mitos en crisis, la crisis del mito, Mito y emociones, Mito y creación audiovisual, y llegábamos a esto. Evidentemente, planteamos la posibilidad de anularlo, no nos pareció ni mucho menos la más adecuada. Yo recuerdo que en una ocasión un zoólogo, en un programa de televisión, dijo cuál era la gran diferencia. Puede haber otras, pero desde el punto de vista zoológico yo creo que dio en el clavo. La gran diferencia entre el ser irracional y el ser racional, entre los animales irracionales y los animales racionales. Los animales irracionales se adaptan al medio ambiente. En cambio, los seres humanos adaptamos el medio ambiente a nuestras necesidades. Y yo aquí querría traer a colación la tenacidad de Antonella Lipskon, que desde Alemania ha recibido contados más de 4.500 correos electrónicos como secretaria del Congreso, que lo ha hecho prácticamente todo, que ahora está confinada allí con su familia, no ha podido venir. Es este su quinto congreso de los 6 que hemos organizado, y ha sido la tenacidad de Antonella la que ha hecho esto posible. Ha sido también la paciencia de Adrián García Vidal, que está a mi derecha, y que ha sabido aguantar todos mis exabruptos una y otra vez, no solamente estos días, sino ya desde hace 4 o 5 años.
ha sido Aglaya, el proyecto de estrategias de investigación en mitocrítica cultural, ACIS, Grupo de Investigación en Mitocrítica, Amaltea, Revista de Mitocrítica, Asteria, investigación como asociación de mitocrítica, y un sinfín de compañeros, de personal de administración y servicios, el decano, el vicedecano, José Manuel Lucía Mejías, al que agradezco desde aquí su presencia en línea. Todo esto ha hecho posible que adaptáramos las dificultades y los obstáculos a nuestras necesidades. Si no, esto no hubiera sido posible. Por supuesto, también hemos contado con este grupo de estudiantes que nos están ayudando muy certeramente. Por todo ello, bueno, vamos a vivir unos días de mito y ciencia ficción, y no solamente de distopía y ciencia ficción. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, señor vicerrector, por todo, siempre. Si me permiten, quizá convenga decir unas palabras en inglés, porque la mayoría de personas que están en línea están en inglés. Thank you very much to the Vice President of the Complutense University for the last 27 years that I have known you. You have taught me everything related to the university, the faculty, the department. All your your generosity towards this university has been as a school, I would say, to me. When we confronted this conference 11 months ago, I think no one could foresee where we were up to. And yet, after the outbreak of the pandemic in March, and the second wave of the pandemic in last August, we are almost withdrawing this conference. And yet, I remember once a zoologist on the TV, a very shrewd one, telling that the main difference between irrational beings and human beings is that only human can adapt the environment to their needs. And yet, this is what we have done. Most importantly is Antonella Lipscomb, who is, I hope, listening to us from Germany, who has dealt with more than 4,500 emails related to the conference as an academic secretary. Her tenacity has made it possible, as well as patients, Adrián García Vidal patients, against my outbursts. Thank you very much, Adrián, for your patience. And everyone in the university, to the person, to the staff, and to all the institutions, the Institute for Study of the Science of Religion, Fernando Américo, Enrique Santos, as well as all the colleagues in the Aglaya main project of the Autonomous Community of Madrid, ACIS Research Group of Myth Criticism, Amaltea, Journal for Myth Criticism, and Asteria, International Association of Myth Criticism. And these young people who are there, always smiling against any odds. So I thank you very much to any one of you, and for, most importantly to you, my dear Vice President Damaso López. Thank you very much. La verdad que estamos probando en el propio acto de inauguración ese doble realidad
entre estar y no estar, en estar presente físicamente o estar presente también en el mundo de las redes. La verdad que es un placer poder tener este congreso, poder tener al vicerrector en su casa, en la que es su casa, que no solamente es la Complutense, sino también la Facultad de Filología, y además en tener a tantas personas en todo el mundo conectadas a la red. Permítanme en este momento hacer un elogio a la universidad y sobre todo un elogio al enorme esfuerzo que todos los que formamos parte de la universidad y de la Facultad de Filología hacemos para que estos sean espacios de salud, espacios de vida y también espacios de conocimiento. No podemos pararnos, como bien decía el profesor Losada, y no podemos tener como única respuesta el no hacer cosas ante los grandes desafíos y el gran problema que nos plantea precisamente la pandemia del COVID. Este congreso es un buen ejemplo de todo lo bueno que hemos hecho y todo lo bueno que la universidad puede hacer para la sociedad. No pararse, plantear, seguir analizando y estudiando, ampliando el conocimiento, pero además aprovechando al máximo las posibilidades que nos presentan las tecnologías digitales, este nuevo mundo también de relación que se está convirtiendo en mítico y que seguramente merecerá dentro de unos años también otro congreso de mitocrítica. Casualmente el tema de ciencia ficción y mito y ciencia ficción parece que no es más perfecto ni más adecuado que para este momento. Como bien decía el profesor Losada, cuando organizaban en noviembre el congreso, nadie podíamos imaginar que íbamos a ser protagonistas indirectos y directamente de esta distopía en la que estamos viviendo, y seguramente lo mismo tendremos que seguir analizándola. Es un verdadero placer y quiero sobre todo dar la enhorabuena a José Manuel Losada como la cabeza visible, pero a todo el equipo que está detrás y que si no este congreso no hubiera sido posible, y sobre todo dar la enhorabuena a tantísimas personas que siguen día a día intentando superar este miedo que nos atenaza, esta inmovilidad que en un momento dado nos rodea y que hace y que podamos seguir pensando y soñando y luchando para que podamos vivir a una vida lo más normal posible, no ya recuperar la que teníamos, sino ampliarla, mejorarla, precisamente cuando pasemos todo este proceso. Van a ser unos días hasta el viernes en donde podré disfrutar de algunas de las conferencias presenciales en la facultad, otras en digital, como tantos otros. No habrá esas reuniones maravillosas en la cafetería o tomando el café, pero habrá otras que nos seguirán uniendo y sobre todo harán que la ciencia y el conocimiento se siga ampliando en un tema tan esencial como el que vais a trabajar y en un tema tan necesario precisamente estudiarlo desde la universidad. Así que bienvenidos a esta que es vuestra casa, la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, y tanto los que vais a pasar presencialmente como los que vais a visitarla de manera virtual, bien sabéis que aquí tenéis un espacio en donde siempre el diálogo y siempre la capacidad de seguir avanzando y mirar hacia el futuro está presente. Así que enhorabuena y muchas gracias a todos.